Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Los amantes de la exploración espacial estamos de enhorabuena. Y es que varias misiones de países bien distintos están enviando misiones al planeta rojo. Sí, a Marte. Bueno, de hecho, este año está siendo prolífico en cuanto a noticias espaciales. Por lo tanto, se avecinan tiempos muy interesantes sobre este tema. En primer lugar, hemos visto cómo hace unos días China lanzó la segunda misión Tianwen-1. Exactamente lo hizo el 23 de julio. El programa espacial del país asiático ha tenido varios éxitos en los últimos años, incluidos 2 rovers que aterrizaron en la Luna. Y lástima del hermetismo de China, ya que me encantaría hablar mucho más de estos proyectos aquí en Ciencias de la Ciencia. En segundo lugar, después de 2 intentos de lanzamiento aplazados por el mal tiempo, Emiratos Árabes Unidos logró lanzar satisfactoriamente su primera misión no tripulada a Marte, convirtiéndose en el primer país árabe con una misión espacial interplanetaria, algo también alucinante. Y ahora, como broche final, la NASA acaba de lanzar un nuevo robot rover a Marte. El Perseverance, como así se llama, recogerá muestras del planeta y grabará sonidos marcianos, lo que será la primera vez que grabemos audios de otro mundo. El proyecto, que tuvo que posponerse por el coronavirus, forma parte de un programa que incluye misiones a la Luna para preparar el envío de seres humanos al planeta rojo en el futuro. Alucina mandarinas. Y de estas misiones hablaremos hoy. Y si no quieres perderte nada de nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabes, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Voy a empezar hablando de lo más reciente, y es que la NASA acaba de enviar un robot rover y un pequeño helicóptero experimental en un viaje de 6 meses y medio al planeta rojo, una misión que sigue a los 2 lanzamientos anteriores de los Emiratos Árabes Unidos y de China. Y no es casualidad tantas misiones en tan poco tiempo, ya que cada 26 meses la Tierra y Marte se acercan, lo que permite un viaje más rápido y más eficiente de la Tierra a Marte. Originalmente, la NASA tenía previsto despegar a principios de julio, pero tuvo que superar una serie de retrasos técnicos que retrasaron el lanzamiento. Y si bien esta misión es la última partida, las 3 misiones deberían llegar al planeta rojo aproximadamente al mismo tiempo. Sí, en febrero. Vaya carrera espacial más chula. Pero te preguntarás, ¿qué es el rover Perseverance? Pues bien, el Perseverance es un robot con ruedas del tamaño de un automóvil y es casi idéntico en diseño al anterior rover Mars de la NASA, el Curiosity, que aterrizó en el planeta en el 2012. Sin embargo, el Perseverance se dirige a un lugar diferente, un cráter llamado Jezero, un sitio donde alguna vez fue un lago. Y es que el cráter Jezero se llenó de agua hace unos 3.500 millones de años, cuando Marte era un lugar más cálido y húmedo. Piensa curioso que desde la órbita, la nave espacial anterior de la NASA vio un río seco en un lado de Jezero y se pudo ver también un canal de salida en el otro lado. Los sedimentos de un delta en forma de abanico se pueden ver donde el río se derramó en el cráter. Y claro, nadie sabe si algo vivió alguna vez en Marte, pero los científicos afirman que si algo vivió, Jezero sería un excelente lugar para mirar y analizar. Interesante, ¿verdad? Respecto a las diferencias entre el Curiosity y el Perseverance, el primero de los rovers transportaba un conjunto de instrumentos diseñados para buscar ambientes habitables y, por ejemplo, encontró signos de un lago de agua dulce. En cambio, el Perseverance quiere ir un paso más allá y trata de buscar evidencias de vidas pasadas en el lago Jezero. Además, el Perseverance lleva un par de dispositivos muy chulos, desde varias cámaras, 23 para ser exactos, que grabarán varias vistas a medida que la nave espacial se acerque a la atmósfera en el camino hacia el aterrizaje, y 2 micrófonos que serán los primeros en grabar sonidos en otro planeta. Algo brutal. Y ojo, también lleva un helicóptero experimental. Sí, un helicóptero. Este artilugio se llama Ingenuity,
un dron que intentará levantar el vuelo en la compleja atmósfera marciana. Y es que el principio de vuelo de un helicóptero requiere de una densidad de aire suficiente para que el rotor haga su trabajo y la aeronave levante el vuelo. En el caso del dron helicóptero Ingenuity, cuenta con 2 rotores bajo un panel solar que será la fuente de alimentación principal. Ambos tendrán una velocidad de rotación de unas 2.400 revoluciones por minuto y ha supuesto un verdadero reto para los ingenieros del GPL de la NASA. Y dadas la enorme distancia entre la Tierra y Marte, el dron debe de ser totalmente autónomo, evitando de esta forma el retardo de las comunicaciones que podrían arruinar la aeronave. Por cierto, una autonomía de la que justamente Airbus Helicopters presumía hace unas horas con su helicóptero VSR-700, aunque al final el Ingenuity tendrá un rendimiento muy modesto, con un tiempo de vuelo máximo de 90 segundos al día, 300 metros de distancia de vuelo, 5 metros de altura de vuelo máximo y una velocidad máxima de desplazamiento en la horizontal de 10 metros por segundo. Pero bueno, no deja de ser un experimento alucinante. Además, el rover lleva un instrumento científico que lleva firma española. Se trata de MEDA, el analizador de dinámicas medioambientales de Marte, una estación meteorológica diseñada y construida íntegramente en nuestro país durante los últimos 5 años, construida por un equipo internacional liderado por el Centro de Astrobiología. La estación meteorológica consta de 7 sensores que servirán para medir la dirección y velocidad del viento, la humedad relativa, la presión atmosférica, la radiación solar ultravioleta, las propiedades del polvo en suspensión y la temperatura del suelo y del aire. E incorpora además una cámara para tomar imágenes del cielo marciano, incluidas las nubes. La función de MEDA será registrar todas esas magnitudes de manera ininterrumpida durante toda la misión. Además, la antena de alta ganancia que lleva para comunicarse con la nave en órbita y mandar datos es también enteramente española y la más avanzada del mundo, como explicaba así hace unos días Juan Ángel Vaquerizo, coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología. Y nada, si todo sale como lo previsto, el Perseverance aterrizará en Marte el 18 de febrero del próximo año. Pues bien, ahora que sabes todo esto, te hablaré de la misión de los Emiratos Árabes Unidos, una misión que despegó con éxito en un cohete japonés el 20 de julio. El programa espacial de los Emiratos Árabes es modesto, pero no por ello menos interesante. Y es que su intento de unirse a las filas de los países que han llegado a Marte es parte de un ambicioso esfuerzo para inspirar a los jóvenes emiratíes a emprender carreras en ciencia y tecnología. Pues bien, el lanzamiento de la sonda atmosférica Mashhop, llamada en árabe Al-Amal, que significa esperanza, se hizo desde el Centro Espacial de Tanegashima, al suroeste de Japón, el pasado 20 de julio. Según declaró con cierto misterio Hamad Belhoud, ministro de Educación emiratí, no es un secreto que varias naciones miren a la Luna como una posible plataforma de lanzamiento para futuras misiones interplanetarias y también como un centro potencial para consolidar la colaboración entre las naciones que viajan al espacio. Pero no haremos ningún anuncio oficial por ahora. Piensa curioso que la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos es relativamente nueva, ya que se formó en 2014 y desde entonces han colaborado en distintos proyectos con otros países árabes, aunque Mashhop es el primero en tener ambiciones con carácter propio. Pero ojo, que su corta edad no es sinónimo de bajas miras. Mohamed Nasser Al-Ababi, director general de la agencia, indicó que esta es solo la primera piedra a su gran objetivo a largo plazo, que no es otro que convertirse en un hub del turismo espacial y una colonia en Marte para, atentos, el año 2117. Sí, dentro de un siglo. Y si bien es cierto que su intención a corto plazo es la no dependencia del petróleo como su principal fuente de ingresos, y es que todo el mundo avanza una caída de la demanda del mismo en los próximos años, y hay que tener en cuenta que en 2019 el petróleo correspondía al 30% de su Producto Interior Bruto, con este movimiento aparece un nuevo jugador en la carrera espacial a Marte, el quinto ya junto a Estados Unidos con SpaceX y la NASA, Rusia, China, de la que hablaremos a continuación, y la Unión Europea. Y de esta manera también los Emiratos Árabes pasan por delante de otros países cercanos que competían por lo mismo, como Arabia Saudí, Qatar o Irán.
que es su rival geopolítico. Y es que precisamente Irán aseguró el pasado mes de abril que había puesto no sin problemas técnicos previos su primer satélite militar en órbita, del mismo modo que Emiratos Árabes Unidos ha ido ampliando su red de satélites de observación militar de gran resolución, en principio para el control de sus fronteras. Sea como sea, en esa región del planeta, la política no es uno de los factores más fáciles de llevar, y seguro que la entrada por la puerta grande en la carrera espacial ayuda a que el resto del mundo vea esas potencias económicas con ojos más benevolentes. Y nada, está previsto que la Mars Hope llegue a la órbita de Marte a unos casi 500 millones de kilómetros de recorrido el próximo mes de febrero de 2021, donde permanecerá durante un año marciano, 687 días terrestres, y durante ese tiempo realizará gran cantidad de estudios científicos, sobre todo estudios atmosféricos y climatológicos del planeta rojo que deberían ayudar en una futura misión tripulada. Casualmente, y ojo a las comillas, es entonces, en ese febrero del año que viene, cuando se celebrará el 50 aniversario de la unificación de los 7 Emiratos Árabes. Y según Omran Sharaf, director del proyecto, será su forma fantástica de celebrarlo por todo lo grande. Curioso, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos la segunda misión. Y ahora te hablaré de la misión china a Marte. Una misión que se lanzó el pasado 23 de julio, 3 días después de la de los Emiratos Árabes, y que tiene como nombre Tianwen-1, que curiosamente es el nombre de un poema de Qu Yuan, el primer poeta chino importante en la historia de la literatura del país. Una persona que vivió del siglo IV al III a.C. Pues bien, ese día, el 23 de julio, el cohete chino Long March 5 despegó del centro de lanzamiento espacial Wenchang, comenzando así el viaje de la misión al planeta rojo. Una misión donde se lanzó un orbitador, un módulo de aterrizaje y un vehículo explorador. Algo muy novedoso, como te explicaré a continuación. Eso sí, como siempre en China, el lanzamiento estuvo envuelto de secretismo, ya que, por ejemplo, la Agencia Espacial de China no transmitió su propio vídeo oficial en vivo, pero se filtraron transmisiones de vídeo no oficiales publicadas por televidentes chinos que mostraron cómo la nave comenzaba a elevarse desde el lugar de lanzamiento de la nave espacial Wenchang en la isla de Hainan. Una imagen donde se podía ver el lugar rodeado de cristalinas aguas azules. Allí, en ese momento, las multitudes vitorearon desde las playas cercanas mientras veían cómo el cohete viajaba con el cielo despejado saliendo de la atmósfera de la Tierra. Después, justo una hora más tarde del lanzamiento, la televisión estatal mostró cómo el cohete despegaba y anunció que la misión llamada Tianwen-1, o Preguntas para el Cielo, estaba ya en camino a Marte. El comandante adjunto del proyecto, Wu Yansheng, en un comunicado afirmó que la misión Tianwen-1 es un importante proyecto histórico en el proceso de construcción de la energía espacial de China y un proyecto histórico para que el sector aeroespacial chino vaya hacia lo más profundo del espacio. Y es que si la misión tiene éxito, pondría a China entre las principales naciones con capacidad espacial, una nación capaz de planificar y llevar a cabo complejas misiones interplanetarias por sí sola, porque al final solo los Estados Unidos y brevemente la Unión Soviética han logrado aterrizar un vehículo en el planeta rojo. Pues bien, está previsto que Tianwen-1 entre en una órbita elíptica durante 2 o 3 meses antes de intentar un aterrizaje suave en la superficie del planeta. Pero a lo mejor te estarás preguntando, ¿qué está enviando China a Marte? Pues mientras que otros países han adoptado un enfoque escalonado para visitar Marte, primero un orbitador, luego un módulo de aterrizaje y luego un vehículo explorador, China enfatiza que intentará operar todos estos componentes por primera vez a la vez. Así, el rover intentará aterrizar en la región de Utopia Planitia, que en latín significa llanura de ningún lugar. Una extensa llanura localizada en el hemisferio norte del planeta Marte y que, curiosamente, es donde allí aterrizó la sonda de superficie Viking 2 el 3 de septiembre de 1976, además de una misión soviética en 1971 que perdió contacto después de menos de 2 minutos. Y el lugar de aterrizaje elegido por los chinos no es casual, ya que estudios anteriores que utilizaron datos del orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA mostraron que Utopia Planitia tiene una capa de hielo de agua equivalente a la que se encuentra en el lago superior aquí en la Tierra. Sí, ese gran lago de agua dulce
que es el mayor de los grandes lagos de Norteamérica compartido por Estados Unidos y Canadá. Por ello, el rover chino llevará cámaras, radares de penetración y otros instrumentos para realizar así una misión que dure unos 90 días marcianos con el objetivo de comprender mejor la distribución de este hielo para ver cómo los futuros colonos humanos en Marte lo podrían utilizar para mantenerse allí. Mola, ¿no? Por otro lado, el orbitador, según 4 científicos involucrados en esta misión, estudiará Marte y su atmósfera durante aproximadamente un año marciano, o 687 días en la Tierra, y además de 2 cámaras, lleva un radar subterráneo, un detector para estudiar el campo magnético marciano y otros 3 instrumentos científicos. El orbitador también servirá como un relé de regreso a la Tierra para así comunicarse con el componente móvil de la misión. Vamos, que hará de estación repetidora que recogerá la señal procedente del rover y la retransmitirá automáticamente a la Tierra. Por cierto, esta misión no es la primera de China con intención de llegar a Marte. Ya en 2011, China dio su primer tiro a Marte, pero no tuvo suerte. Jingwo 1, que traducido sería Luciérnaga 1, fue una sonda china que tenía como objetivo llegar allí, ser la primera nave espacial china en explorar Marte, y fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, el 8 de noviembre de 2011, junto con la nave rusa Phobos-Grun, la cual tenía como objetivo visitar la luna de Marte llamada Phobos. Pero un fallo aún hoy no esclarecido impidió que ambas sondas tomaran rumbo a Marte, quedando así en órbita terrestre. Según algunas fuentes, el fallo podría haberse debido a interferencias provocadas por radares en tierra de los Estados Unidos. ¿Quién sabe? Y finalmente la Agencia Espacial Rusa anunció la caída de la sonda en el Pacífico junto a las costas chilenas. Pero si bien el incidente del Jingwo 1 fue un revés para China, el país se ha movido constantemente las últimas 2 décadas en el nivel superior de las naciones con capacidad espacial. Y es que, por ejemplo, su programa espacial es uno de los pocos que han lanzado sus propios astronautas y estaciones espaciales en órbita. Y China también ha aterrizado 2 rovers en la Luna. Y como ya te expliqué en este canal, una de esas misiones, la Chang'e 4, aterrizó en el otro lado de la Luna en enero de 2019, lo que ningún otro país ha hecho. Y su robot rover, llamado Yutu 2, todavía está explorando ese territorio y sigue ayudando al descubrimiento científico sobre la composición de la Luna. Y bueno, vistas estas 3 misiones, quizás te estés preguntando ¿qué otra nave espacial está estudiando actualmente Marte? Pues bien, parece que se estaba rotando un poco alrededor del planeta, ya que ahora 6 orbitadores están estudiando el planeta desde el espacio. 3 fueron enviados allí por la NASA. El Mars Odyssey, lanzado en 2001, el Mars Reconnaissance Orbiter, lanzado en 2005, y MAVEN, que abandonó la Tierra en 2013. También Europa tiene 2 naves espaciales en su órbita, su orbitador Mars Express, que fue lanzado en 2003, y el ExoMars Trace Gas Orbiter, que despegó en 2016 y que lo comparte con el programa espacial ruso. Y es la India la que está operando la 6ª nave espacial, la Mars Orbiter Mission, también conocida como Mangalyaan, que se lanzó en 2013. Por otro lado, 2 misiones estadounidenses están actualmente operando directamente en el terreno. Por ejemplo, el Curiosity, que ha estado allí desde el 2012, que se une al InSight, que ha estado estudiando los martemotos y otras propiedades internas del planeta rojo desde 2018. En cambio, una tercera misión estadounidense, la del rover Opportunity, murió en 2019, cuando una tormenta de polvo le hizo perder energía. Y para acabar, solo decirte que, aparte de estas 3 misiones que te acabo de explicar, se iba a lanzar una 4ª, que iba a ir también en dirección a Marte. Se trataba del rover ruso europeo Rosalind Franklin, que también te hablé aquí en este canal, y que también estaba previsto que se lanzara este verano. Pero los obstáculos técnicos agravados por la pandemia de coronavirus no se pudieron superar a tiempo, y ahora está programado para lanzarse en 2022. Ya ves que la cosa se está poniendo muy, pero que muy interesante. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Te gustan todas estas misiones? Pónmelo en los comentarios, me encanta leerte. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo este vídeo aquí, que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues
pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.